La caverna del emprendedor. El Consejo de Ministros aprueba los avales ICO para la vivienda, que crearán una nueva línea de avales de hasta el 20% para adquisición de vivienda. Esta es una medida que el Ejecutivo ya anunció en mayo del año pasado, antes de las elecciones. La línea de ayudas del ICO será para la compra de la vivienda habitual, la primera vivienda habitual. Cubrirán hasta el 20% del crédito hipotecario y va dirigida a jóvenes de hasta 35 años y a familias con hijos menores al cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que como normalmente se da el 80% del valor de una casa, nosotros tendríamos que haber por lo menos ahorrado ese 20% más los impuestos. Lo que se intenta con esta medida, ahora discutiremos si se consigue o no, es que una persona que no haya podido ahorrar esa entrada pues pueda tener su primera vivienda. ¿Qué opináis, chicos? Bueno, a mí me gustaría complementar un poco la información. Es cierto que son para, perdón, personas por debajo de 35 años o familias con menores a su cargo. Hay que decir que la renta anual bruta de cada individuo tendría que ser inferior a 37.800 euros. En el caso de una familia en el que haya dos progenitores, la suma sería directa, es decir, estaríamos hablando de unos 75.000 euros, ampliables en 2.500 euros por cada hijo menor a su cargo. Es decir, sería relativamente fácil que una familia de 4 personas tuviera un tope de 80.000 euros de renta conjunta para acceder a esta línea de avales. ¿Vale? Yo la verdad es que pensando en el programa he ido cambiando mucho de idea respecto a esta medida. Porque por un lado dices, bueno, ayuda a salvar esa diferencia, lo comentamos en un programa, o ese gap que necesitas para comprarte un piso a día de hoy. Normalmente necesitas el 30% del valor del piso ahorrado, 20% por ese porcentaje que el banco no te está dando como hipoteca y 10% por impuestos. Acogiéndote a esta línea de avales ICO, ese gap se reduciría a un 10%. Es decir, si una familia de 4 personas que gana 80.000 euros o menos se quiere comprar un piso de 300.000 euros, necesitaría unos 30.000 euros para poder acceder en lugar de unos 90.000 que necesita en condiciones normales. A partir de ahí, pasen y vean. O sea, es complicado. Va a facilitar el acceso a la vivienda, va a calentar la demanda de vivienda más aún, haciendo accesible a personas que a día de hoy no pueden optar a comprar un piso, los va a hacer candidatos a comprar un piso, va a calentar la demanda. Volvemos a la época preestallido de la burbuja en la que los bancos te daban, bueno, en aquel momento es que te daban hasta el 110, ¿no? Pero te daban el 100% de la hipoteca. No lo sé. No lo sé. La verdad. Me gustaría saber qué pensáis vosotros. Pablo va a dar caña, que Mira, tengo yo previsto ahí. me río porque, pero luego diréis que me meto con la gente. Y no es verdad, ¿vale? Voy a intentar ser lo más ecuánime posible. Pienso que está bien que se haya detectado el problema, que es un problema evidente, lo comentaba Pablo ahora y ya lo hablamos en su día, que muchas personas no pueden acceder por sus condiciones bien de solvencia o bien de capacidad de ahorro durante los años anteriores a la adquisición de una vivienda. Hay uno de los requisitos que parece traído de otra época y me voy a explicar, que es los menores de 35 años. Yo no sé si conocéis a muchos menores de 35 años con solvencia para comprarse un piso. Pero aunque tengan ese 30-32% que te hace falta para adelantarlo, o sea, aunque tengan el dinero. Aunque haya llegado la abuela y le haya dicho, toma, hijo mío, 60.000 euros para que te compres el piso. No sé si hay muchos en condiciones de que el banco les pueda dar la hipoteca por sus
sus condiciones laborales, por su histórico a nivel de empleo, por su antigüedad en las empresas. Sí que es verdad que está esa salvaguarda dentro de la norma para familias que tienen niños, que creo que es interesante. Sobre todo porque, ¿qué pasa? Que si tienes 36 años y tienes un hijo ya no puedes entrar. Pues bueno, yo creo que se ha detectado muy bien cuál es el problema y que se enfoca directamente a personas que de verdad lo van a necesitar. ¿Vale? El tema de las viviendas, ese aval es para viviendas, pues que oscilará ese precio de la vivienda entre 150.000 y 300 y poco mil euros. También teniendo en cuenta las condiciones económicas y de patrimonio de los solicitantes. Y ahora viene lo que yo pienso. Se pueden dar dos circunstancias. Una es que esto que está previsto como para 50.000 personas, con lo cual el calado de la medida tampoco esperemos que sea absolutamente superlativo. 50.000 personas son muchas personas, pero ni muchísimo menos son un porcentaje significativo y relevante de quienes tienen problemas para comprar la vivienda. Sí pienso que se puede producir ese calentamiento de la vivienda y la idea que a mí más me ronda por la cabeza, y lo ha apuntado Pablo, es vamos a volver a ver esas hipotecas por el 100%, porque ya no es la hipoteca por el 100%, es que me gustaría poner números a lo que supone una hipoteca por el 100% en lugar de por el 80%. Y es que la cuota hipotecaria no se incrementa un 20%. Es que esa cuota hipotecaria luego tiene unos tipos de interés que hay que añadir. Estaríamos hablando de que en el momento actual fácilmente esa cuota hipotecaria no es que se le vaya a incrementar un 20, sino que se le podría incrementar un 23, un 24, un 25%, en el peor de los casos. La segunda parte, ¿qué pasará el día que se produzcan esos impagos? ¿Vale? Te avale el ICO. El ICO no te da el dinero. El ICO te dice, oye, si no paga, si esta persona no paga, le dice al banco, si esta persona no paga, esto lo avalo yo. Este 20% lo avalo yo. Pero no te va a venir a salvar nadie. Cuando en lugar de una hipoteca, y me voy a inventar el número, pero cuando en lugar de una hipoteca sea, en lugar de 500, sea 650, es que no hay que olvidar que estamos hablando de personas que no han podido ahorrar el dinero necesario para dar esa entrada. ¿Van a poder pagar esa hipoteca por el 100%? ¿La van a poder pagar de verdad? ¿Qué pasará? Pienso que... Perdona que te corte, pero si sigues yéndote hacia la derecha, más ya te vas a salir de la pantalla. Correcto. La cabra tira al monte. A la derecha literal, no. De verdad, no. Lo que voy a decir, y a ver, es que igual no te va a sorprender, no voy a decir. Os voy a decir algo que os va a sorprender, a lo mejor sí, pero pienso que quien más va a ganar con esta medida son los bancos. Los bancos que van a poder volver a dar hipotecas por el 100% sin ningún tipo de riesgo para sus cuentas. Ojo, Pablo, no es, y esto pasó también en la primera burbuja inmobiliaria, si tú, banco, sabes que el papá Estado está detrás, ¿cómo va a salir la tasación de ese piso? ¿Vas a ser tan precavido como fuiste entre 2011 y 2015? ¿O sobre tasaciones de pisos? Pues claro, estamos hablando del 100% del valor de tasación. Vamos a volver a la dinámica de ¿cuánto necesitas que te salga la tasación para que te den la hipoteca? Que es lo que pasaba. Yo me compré un piso en aquella época. Afortunadamente, y toco madera, fui muy cabal y no tenía ningún problema, pero te lo preguntaban al revés. ¿Por cuánto necesitas que salga la tasación? ¿Vamos a volver a entrar en eso? ¿O hay peligro? Aquí yo tengo dos. O sea, lo primero, no sé si, no tengo tan claro si es el 100% del valor de la tasación. Creo que te garantizan hasta el 20% del préstamo concedido. Que se concede en base a la tasación. De garantía, correcto. Entonces, al final, claro, lo que pasa es que si la tasación es un 120% y te está dando el 20%, en verdad el banco estaría asumiendo el riesgo total, ¿vale? O sea, pero bueno, eso es un detalle un poquitito más menos relevante. Aquí la cuestión es la siguiente, o sea, cuando la política es muy difícil de comprender, probablemente es que porque no quieres que alguien la comprenda, ¿vale? O sea, el problema no...
estamos atacando el síntoma, ¿no? Es como, oye, la gente no puede ahorrar el 30% de un piso en X años, ¿vale? Vale, perfecto. Pues si atacas el síntoma, ¿qué es? Vale, pues le avalo ese 30% tenga para que tenga el 100% de préstamo concedido y no tenga que ahorrar prácticamente nada, o tenga que ahorrar el 10%. Ya, pero si esta persona en X años no ha sido capaz de ahorrar ese 30%, si ahora al 100 además le metes un 5% de interés, que es lo que vale, ¿crees que va a ser capaz de pagar esa hipoteca o no va a ser capaz de pagar esa hipoteca? ¿Cómo va a reaccionar el banco? O sea, yo creo que el problema no es ese, el problema no es que la gente no tenga dinero para pagar la entrada. Creo que eso es el síntoma del problema, que es que las viviendas están por las nubes. ¿Por qué? Pues porque hay mucha demanda para poca oferta de vivienda nueva. Si lo llevas a lo más básico, no lo sé. No creo que Mira, esa sea la solución. voy a superar cualquier cuñadismo que haya habido en la caverna porque yo voy a decir lo que creo o lo que yo haría. El problema es que la vivienda es cara. Por el motivo que sea, la vivienda es cara. Y ahora hablaremos también por qué tiene sentido que una persona compre una vivienda en lugar de alquilarla. O por qué pienso yo que puede tener sentido. El 10% de la compra de una vivienda son impuestos. Quítalos en una primera vivienda. Que luego la persona de renta media alta que se quiere comprar una segunda vivienda, un apartamento en la playa o una casa en la montaña para ir a esquiar, fríe los impuestos. Quiero decir, a ese que le salga caro. Porque tú el problema lo tienes en el acceso a la primera vivienda. A ese métele un 20% de impuestos o lo que le tengas que meter. Pero si tú alivias de impuestos la compra de la primera vivienda, estás abaratando el precio directamente. ¿Qué le estás diciendo a la gente? Le estás diciendo, yo te avalo ese 20%, pero la recaudación no la toco. Es que es tremendamente ridículo por lo que te digo. O sea, el problema es que la vivienda es cara, pero tú además tienes un 10% más caro. Y entonces, como la gente no se puede comprar una primera vivienda, pues dices, te avalo el 20. Ah, y así me pagas el 10 de impuestos. Entonces, Claro, al es final, ¿qué es decir, lo que has hecho? O sea, es decir, vale, te he permitido endeudarte un 20% más. Ostras, ¿no tendrá más sentido que le quites el 10% de impuestos, claro, como tú bien dices? No te estoy diciendo para una casa de 300.000 euros, que igual no, pero para una casa de 200.000 o lo que sea por cada provincia, lo que sea una primera vivienda sensata de una clase media, pues bueno, pues o sea, yo si me dices, quiero que te voy a cobrar el 10% de impuestos y te voy a avalar el 20%, o oye, no hay impuestos en la primera, ostras, es que creo que nadie tendría claro. duda. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es un impuesto que no están cobrando, que no van a cobrar porque la gente no puede pagar eso, y lo que van a hacer en verdad es por ahí ganar dinero, pero por el otro lado, es que claro, al final esto es como los ICOs del 2020 y voy a decir otro cuñadismo, que al final se usaban para refinanciar deuda impagada porque así lo garantizaba el Estado. Entonces, una ridiculez al final. Es como, no sé, no entiendo esta medida, creo que es puramente política y que no piensa más que en el titular, porque no le Pero veo es lo sentido. que te digo, quita esos impuestos y abaratas el acceso de la primera vivienda un 10%. Porque otra cosa que está presionando el precio de la vivienda es el alquiler. Porque claro, la gente no está pudiendo comprar, alquila. Entonces, presionas al alza el precio de la vivienda porque además se está volviendo, como lo fue en su día, vuelve a ser un activo de inversión interesante. Compro pisos, lo hablamos en un programa el año pasado, el 51% de las compraventas de inmuebles en España se hicieron sin hipoteca. Eso significa que el 51% de las compras probablemente se hicieron para alquilar. ¿Qué sentido tiene comprar frente a alquilar? Que la compra de una vivienda que tú pagas a lo largo de tu vida laboral significa que cuando te jubilas y tus ingresos descienden, tu coste por vivir en tu casa también desciende porque ya tienes la hipoteca pagada. Porque probablemente tus hijos, si los tienes, ya no viven en casa, con lo cual consigues mantener el nivel de vida de tu población, del pensionista. Ese es el sentido que tiene comprar una vivienda. Si no alivias el acceso a la primera vivienda, no vas a aliviar nunca el mercado del alquiler. Y dentro de 40 años tendrás una bolsa enorme de pensionistas pagando alquileres altísimos
que solo podían asumir con su sueldo, no con su pensión. Y ese es el problema que a largo plazo te genera el coste de acceso a la primera vivienda. Con lo cual, quita ese 10% y automáticamente has bajado el coste de comprar una primera vivienda un 10% a todo el mundo. Y da igual que tengan 35 años o 52, como decía Pablo. O sea, ¿qué más da que tenga 35 que no tenga 35? Si el salario modal en España son 21.000 euros, el medio son 24, pero el modal, el que más se repite, son 21. Entonces, pues sí, pues es una medida que a priori no te toca la recaudación. Entiendo que habrá actuarios que habrán hecho estudios muy sesudos sobre cuánto va a tener que afrontar o cuánto estimamos que el Estado va a tener que afrontar por ese 20% porque se produzcan impagos y cuadra más que quitarte el 10% de la recaudación de todos los impuestos por acceso a la primera vivienda. Y aunque sea muy comunista y muy venezolano, decir, la segunda vivienda te la voy a grabar bien grabada. Y compenso si hace falta. Es que el mensaje se ha publicitado desde los medios de comunicación enfocado a ese tipo de público al que aparentemente va, que es el que está buscando su primera vivienda y no puede hacer frente a ese 30% que necesita poner por delante. Pero yo creo que el verdadero receptor de este mensaje es la banca. La banca a la que le dices, no te preocupes, tú sigue dándole el 80%, que el 20% te lo avalo yo. No tengas miedo. Está el Estado detrás para que tú sigas haciendo lo que sabes hacer. Porque además estamos en un momento en el que los bancos tienen pasta. Porque no se la están gastando en remunerar el ahorro. Ese es otro tema para otro día. Pero el mensaje es para ellos. El mensaje es al banquero. El mensaje no es al que no tiene el 30% para poder comprarse una vivienda. Y que va a seguir sin poder comprársela. Y a mí eso me preocupa. Y por suerte, y te voy a decir algo. Y muy impopular, y alguno a lo mejor me dice alguna barbaridad y a lo mejor hasta tiene razón. Pero que es que si no tienes para poner ese 20% por delante, es que igual es mejor que no te metas en el jaleo de una hipoteca. Porque entonces, en el momento que cualquiera de los dos de la pareja se quede sin trabajo, y no voy a decir durante 2 años, voy a decir durante 3 o 4 meses, es que no vas a poder pagar la hipoteca. Pero es que además habría que atacar el problema con honestidad y decir, no solo te voy a quitar el 10% del precio real de la vivienda, porque el precio de una vivienda no es por lo que te la vende el constructor o el promotor, el precio real es lo que tú tienes que pagar. Y eso lleva un 10% de impuestos. No solo te voy a aliviar el precio porque te voy a quitar ese 10%, voy a regular el mercado de primera vivienda. Y voy a ir al promotor constructor y le voy a aliviar impuestos y decirle, oye, si tú construyes para primera vivienda vendida en estas condiciones, a este precio medio por metro, me lo estoy inventando, a alguien a quien yo le voy a dejar de cobrar ese 10%, a ti te voy a dejar de cobrar otro tanto por ciento o te voy a aliviar por otro lado y entonces lo que conseguimos es, por un lado y por otro, conseguir acercar a la gente a comprarse un piso o una vivienda. Es que es muy difícil que con una medida de este tipo, que por cierto ni dentro del gobierno están de acuerdo, porque Yolanda Díaz ya ha dicho que es una medida que no le gusta, y desde el think tank Future Policy Lab lo que dicen es que medidas similares en Estados Unidos, el Reino Unido, Finlandia, al que beneficia esta medida es a aquellas personas que ya podrían ser propietarios o que son propietarios y que podrían hacerlo sin avales públicos, como tú dices, Pablo Franco. O sea, que al final es, oye, ¿a quién beneficia esto? Pues a quien ya le darían la hipoteca, pero bueno, le dan ese plus de todos los modos, entonces pues es un poco menos arriesgada. Entonces, mira, pues como es menos arriesgada, pues mejor, ¿sabes? Mejor para el banco, mejor de cara a los riesgos. Y al final lo que pasa con estas medidas es que yo creo que no atacas a la base del problema, que es hay falta de oferta para la demanda que hay hoy en día, y si atacas a los síntomas sin curarlos. Entonces, esto lleva distorsiones en el mercado. Yo me acuerdo cuando Zapatero sacó esta ayuda de 200 euros al alquiler por 2 años, no sé si os acordáis. Yo me acuerdo con toda la cara a los propietarios de la casa
diciéndote que, bueno, como pides la ayuda ya y tal, pues que ahora son 200 euros más, con toda la cara para estudiantes, ¿sabes? Entonces, ese era un poco el nivel. Pablo se ha desmayado de la impresión. Pablo se ha Me he caído, desmayado, sí. me he Me he caído de caído. culo. A ver, espérate. Céntrate. Pues eso. Entonces, claro, al final son cosas que simplemente... espera, que te puteo hasta que te pongas bien, tío. Que simplemente te distorsionan el mercado, que no sabes cómo van a afectar y claro, al final, yo qué sé, o sea, es como, ¿por qué no atacas el problema? Que es un poco lo que estáis vosotros diciendo, ¿no? O sea, Claro. vosotros estáis O sea, diciendo, oye, el problema es ataca el que faltan precio. casas Ataca el y es que son precio. caras. Aquí todos somos empresarios, no, pero bueno, algo parecido. Cualquier empresario está dispuesto a pagar una prima en forma de un pequeño margen de beneficios inferior a cambio de seguridad. Entonces, vete al promotor constructor y dice, este bloque que estás haciendo, si lo dedicas a primera vivienda, te voy a dar esta serie de beneficios fiscales. Y tú sabes que es una operación segura, que va a salir adelante, que... Joder. Han existido en el pasado fórmulas similares, las famosísimas VPOs. Y al que compraba una VPO le impedían alquilarla durante muchos años y no nos volvíamos locos y nadie pensaba que estábamos viviendo en la Unión Soviética. Y era tu casa que habías comprado tú y el Estado con sus normas te impedía hacer lo que quisieras con ella. Solo podías vivir ahí. Y eso funcionó. Sigue muteado Pablo, Alberto. Vale, sigue puteado. A ver, bueno, ahora lo Estoy. pongo. ¿Me No, veis? sí que está, sí, Vale. sí. Sí. Estaba No, muteado que él. iba a decir que muchísima gente que ahora pasa de los 40 años consiguió así su primera vivienda. Y no pasó Eran nada. viviendas de protección oficial, un precio algo más razonable. Las entidades financieras también estaban por la labor y daban unas ciertas facilidades y es la manera en la que se solventó muchísimo el problema. Luego vino lo que vino, pero mucha gente ya tenía su casa. A Y un tú la precio razonable. comprabas, e insisto, durante 15 o 20 años no podías hacer otra cosa con ese piso que no fuera a vivir ahí. Y como se te ocurriera venderlo ganando dinero, te freían a impuestos. Y no pasó nada, nadie se tiró las manos a la cabeza. Pero es que al final es un poco ver qué queremos y qué no queremos, ¿no? O sea, porque tú quieres un país de jubilados de alquiler que no pueden pagar con su pensión, tú quieres un Correcto. país en el que la gente no puede tener hijos porque no tiene dónde caerse muerto, y perdón por la expresión, pero porque lo llamarás coliving y todas las modernidades que se te ocurre, pero al final no es otra cosa que compartir casa. Entonces, claro, si tú quieres este tipo de cosas, pues perfecto, pero ostras, ¿qué problema hay en entender que tenemos que solucionar esto, que la gente no puede tener una familia, que la gente no puede independizarse y que nos puede haber casa en un país que por otras cosas es rico, y lo siento decirlo, o sea, habrá muchas cosas que no, pero ostras, que yo creo que casa habría dinero para que la gente tuviese una primera vivienda, creo. Una de las pocas cosas buenas que tenía España respecto a su entorno europeo era que aquí todo el mundo, o la mayoría de la gente, tenía una vivienda en propiedad. Y es así. O sea, y lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo y además decimos, no, bueno, pero es que en Londres la gente ya vive de alquiler. Y a mí me van a decir, por vaya mierda. O sea, ¿por qué es bueno que en eso nos parezcamos a los británicos o a los alemanes o a los estadounidenses? ¿Por qué es bueno eso? Joder, durante mucho tiempo nos estuvieron diciendo que la compra de vivienda era un endemismo Totalmente. hispánico que no tenía ningún sentido fuera de nuestras fronteras porque la gente vivía de alquiler y vivía tan a gusto, sin mencionar que vivían en países con unas facilidades para el alquiler de vivienda, sobre todo para personas jóvenes o para personas con pocos recursos, que aquí no han existido jamás. Aquí la vivienda era un seguro de jubilación para el día en el que ganes la pensión que ganes, cuando las pensiones eran mucho más bajas que los sueldos que existían, que parece que estemos hablando del siglo XIX a mediados, pero que en realidad no hace tanto tiempo.
ahora ves pensiones que son muy superiores a los salarios que cobran los hijos de esos pensionistas, pero era un seguro para la jubilación, para que tú por lo menos tenías tu casa. Y sí que es verdad que se nos vendía de manera recurrente que atrás lo que la gente se quisiera comprar una vivienda en España, que lo que había que hacer era alquilar. Pues bueno, ahora que la gente no se compra una vivienda, estamos viendo lo que pasa. Claro, o sea, es que además te decían, ¿qué paleto eres que te quieres comprar un piso? Cuando ¿para qué? En la City financiera de Londres viven de alquiler. Pero entonces, o sea, el paleto eres tú, que te han vendido que porque alquilas un piso y tienes un co-living, eres súper europeo y súper cosmopolita, ¿sabes? Y tu abuelo, el del pueblo, se tiene que estar ahogando de la risa de verte, porque vive en un piso que pagó hace 50 años gratis, mientras tú vives en un zulo con tu colega, el diseñador y jefe de marketing, y tú ganando 1.200 euros cada uno, y te crees un triunfador. O sea... Qué bueno, ¿eh? Ahí hay muchos TikToks. Ahí hay mucha dureza en tus palabras, la verdad. No, pero yo estoy de acuerdo, porque al final, ostras, yo qué sé, qué es lo que planteas, qué es lo que quieres. Pero claro, si tú estás en un alquiler de 1.200 euros, en el que vives dos personas con ese alquiler de 1.200 euros, llámalo como quieras, pero tú al final eres esclavo de tu empleador, porque ni siquiera el 70% del desempleo con el salario máximo te permite vivir. Entonces, cuando la gente reclama, y yo también lo reclamo, que deberíamos tener educación financiera en fases, vamos a decir, tardías de la educación en el instituto. A un niño de 9 años no le puedes dar educación financiera. La gente cree que tenemos que hablarles de trading, y no hay que hablarles de trading. La educación financiera es decir, mire, esta es la sociedad en la que usted vive, ¿vale? Entonces, en esta sociedad, usted está en el instituto, a los 18 o 24 años, si acude a la educación superior, va a salir al mercado laboral, su escala de remuneración va a tener forma de campana de Gauss, entonces usted es positivo que se compre un piso y que tenga los hijos, si puede ser, más pronto que tarde, porque durante unos 15, 20 años va a estar pagando gastos de hijos, aunque los metas en un colegio público. Gastos de hijos, vas a estar pagándoles manutención, comida, ropa, vas a estar pagando el piso en la época en la que más dinero ganes. Y cuando te jubiles, a los 65 años, es cierto que tus ingresos van a bajar un 30%, pero ya no estarás pagando hipoteca, tus hijos ya no pedirán pan y tus ingresos bajarán en la misma proporción que tus gastos. Eso es educación financiera. No decirle a la gente lo que es un fondo indexado en el instituto. Y esa educación financiera no solo no se ha obtenido nunca, sino que lo que dice Pablo, nos han estado diciendo a mi generación. Yo he tenido amigos que me han frito por comprarme un piso, pero es que eso en Europa no se hace. Pues nada, pues si no se hace, ¿sabes? O sea... Pues en Europa no se hace. No, sí, pero al final la cuestión es un poco qué es lo que queremos, porque a mí ya me dirás tú, o sea, no creo que en España tengamos ni problemas de espacio, porque otra cosa no, pero pequeño el país para la población que hay no es. No es. Ni tengamos problemas de que la gente no sepa construir, ni tengamos problemas de que es algo que no nos podamos permitir si no queremos, porque andan que no nos gastamos en auténticas chorradas más caras, ¿no? O sea, es decir, porque yo creo que Aldea La Villa va a tener un AVE en 0, entonces, no sé. Yo veo que hay una cuestión evidente y esto va a quedar súper neoliberal, pero me da lo mismo, porque lo sufrimos todos. Hay una hiperregulación del tema de la vivienda y en algunas comunidades autónomas de una manera salvaje y fuera de cualquier sentido común, que hace que la gente no pueda construirse una vivienda. Me gustaría, y seguro que alguno de nuestros oyentes lo ha intentado, que alguien nos pudiera contar cómo se hace una vivienda en autopromoción en este país. Si tú no eres un constructor que va con el fajo de billetes por delante. La forma de tener que hacer una autopromoción en este país es un desgaste tan absolutamente exagerado, pero ya no porque el albañil no te haga caso. El desastre es
tratar con la administración para cualquier cosa que no sea comprarte una vivienda que ya está construida por otro. Mira, yo hace 2 años, sí, 2 años me compré el piso en el que vivo ahora con mi mujer, y hubo un momento que contemplamos la posibilidad de comprar un terreno en Valencia capital. En Valencia capital, yo no sé si alguno de nuestros oyentes conoce la ciudad, pero hay retales de terrenos diseminados por partes de digamos, lo que es Valencia Centro, ¿vale? Solo, no te digo ya ni temas administrativos, y mi mujer es una abogada ultra competente. Solo la relación con las entidades financieras en la que entrabas pidiendo un préstamo promotor en lugar de una hipoteca, decía, es que tengo que contratar un departamento de administración para llevar esto, que es un terrenico que he encontrado y que me he comprado y me quiero levantar un adosado de 2 plantas. Con garaje subterráneo, que eso es ya... entonces, eso es literalmente imposible. O sea, es literalmente imposible hacerlo si luego tienes un trabajo a jornada completa del que vives. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay mucha regulación y yo no optaría, porque tampoco creo que quedemos de neoliberales, porque no es así. Yo no te diría hay que desregularlo y a tomar por saco y donde encuentres un trozo de suelo te levantas una casa. No. Enfoca esa regulación a donde hace falta. Tú tienes un problema para el acceso a la primera vivienda. Libéralo fiscalmente, por la oferta y por la demanda. Se lo pones fácil al que quiere comprar un piso y se lo pones fácil al que quiere construir pisos. Y luego, los pisos en zonas de playa de segunda vivienda, ahí aprieta todo lo que quieras. Le puedes decir al promotor, sí, usted va a construir aquí unas viviendas geniales, maravillosas, de lujo, y van a venir toda esta gente que viene a España por la Golden Visa para comprar uno. Ahora, ahí te voy a clavar. Te voy a meter el 21%, te voy a meter lo que Claro. toque meterte y ya está, y sin ningún problema. Y ya está. Y no hay ningún problema, correcto, y no pasa nada. Claro. Es una vivienda de 1 millón de euros en primera línea de playa, pues de aquí voy a sacar 210.000, ¿vale? Genial. Correcto. Genial. Pero Correcto. claro, a la persona que se quiere comprar un pisito de 3 habitaciones para él, su mujer y sus 2 hijos y de 80 metros cuadrados, pues ya me dirás tú qué haces dándole un aval porque no puede pagar 60.000 euros de entrada. Ostras, yo qué sé, Claro, igual y luego si le cuando quitas 30 de impuestos estaría mejor, ¿no? Cuando esa persona tenga que vivir de alquiler en un piso, por supuesto sin garaje, dile, no, es que, ¿por qué no te compras un coche eléctrico? Porque llevas un coche viejo que contamina. Y en Madrid ¿Por no qué se no puede te compras entrar. un coche eléctrico? ¿Sabes? Bueno, pero se van poniendo parches, ¿no? A lo que es el tema del momento y ya está. Es que luego, mira, me estoy calentando. Hay un mensaje que se repite con una mala baba del copón, que es que todos queréis vivir en el centro de Madrid. Como si fuera una elección el vivir cerca de donde trabajas. Como si fuera posible decir, no, es que hoy que me tengo que ir a un pueblo de Cuenca, que es la única casa que me puedo permitir. O sea, me tengo que ir a un pueblo de Cuenca, o si quiero trabajar en un sitio en el que me paguen un sueldo normal, tengo que vivir en Madrid, y me da igual Madrid que Barcelona, que Valencia, que Zaragoza, que Bilbao, que Sevilla. Me da exactamente lo mismo. Y aparte, que si yo soy de aquí, ¿por qué me tengo que ir a otro sitio? Tengo mi trabajo, tengo mi vida, tengo mi familia. Se dice, no, claro, es que queréis vivir en el centro de Madrid y todo no se puede. Joder, ¿cómo que no se puede? Si mi padre, que era el único que trabajaba, podía vivir en el centro de Madrid y mi madre se dedicaba a cuidar de los niños. Y no entendamos un mensaje machista en esto, que me daría igual que fuera al revés. Yo conozco mucha gente que dice, joder, ojalá pudiera yo quedarme de amo de casa o de ama de casa. No va por ahí el tema, pero es un mensaje tramposo como el recurrente de hace ya 15, 16 años de es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Me parece la misma trampa. Es que además tampoco es el centro de Madrid, ¿eh? Porque yo estoy de acuerdo que si tú dijeras, oye, el centro de Madrid, vale, pues es un problema localizado, pero no.
es que te vas a pueblos de 20, 30.000 personas y también estás en pisos por 100.000 euros para arriba. Bueno, pues tú me dirás, o sea, no es solo el centro de Madrid, que sí, que obviamente centro de Madrid, centro de Barcelona son las peores zonas, pero es que tú ahora en Valencia, que te lo diga Pablo, por menos de 1.000 euros no tienes nada decente. De alquiler ni de coña. Pero volvemos a lo de antes, reorienta la regulación. Si hablamos del centro de Valencia, dile a alguien, oye, mira, te voy a apoyar si te quieres comprar un piso en un barrio de Valencia ciudad, digamos, de nueva construcción. Si luego quieres entrar en frivolidades porque quieres vivir en la calle Colón o en la calle de la Paz, o pues ahí es otra cosa. Pero pónselo fácil a la gente, insisto, tanto de un lado como de otro. Tanto de un lado como de otro. Pónselo fácil a la gente. Y dile, no te preocupes, no vas a pagar 1 euro en impuestos cuando te compres tu primera vivienda para ti, tu mujer y tus hijos. Y al promotor dile, olvídese del IVA, olvídese de tal, porque esto es para primera vivienda. Y si a pesar de eso te quieres dedicar a construir casas en primera línea en Marbella, pues chico, te va a salir más caro. Bueno, pero eso no creo que le preocupe a nadie, porque hay, cuando son viviendas para inversión, hay, honestamente, yo no tengo ningún problema en que, oye, que sea lo que tenga que ser y el mercado sea lo que sea. O sea, vale, si de repente las viviendas ya no son tan rentables, pues ya bajarán el precio, ¿sabes? A cambio de más impuestos, no Correcto. lo sé, o habrá menos operaciones, bueno, pero entre que a lo que afecte sea a la persona jubilada de Alemania que se quiere venir aquí a gastarse su 1.000.000 de euros o a aquella persona, me da igual, de Arabia Saudí que se viene a comprarse una vivienda, pues bueno, o alguien que quiere tener ya su segunda vivienda porque está forrado en España, bueno, pues lo que afectas es un bien de lujo. El problema es cuando alguien no tiene dónde caerse muerto, ¿no? Ese es el problema y tiene que hacer co-living. Para mí ese es el problema real, ¿no? El que debería de preocupar, del que debería de preocupar a la gente. Que las casas, las segundas residencias en segunda línea de playa o la gente que se compra pisos para ponerlos en Airbnb no les salga tan rentable, a mí eso me preocupa entre cero y nada, la verdad. Correcto. Al final son Graba, rentistas. grábalos, grábalos. O sea, a esa gente cárgale lo que le tengas que cargar. Y si llega un momento que dices, tengo un estudio que demuestra que los pisos turísticos y los turistas degradan la ciudad, tiene costes de mantenimiento, tiene tal, contaminan o lo que sea, o destrozan las calles o te hacen un magaluf, pues dices, oye, mire, me saco de la manga una tasa para los pisos de alquiler turístico de tanto.